Bien, jóvenes. En la clase pasada nos quedamos por la intersección de conjuntos, ¿sí? Ahora vamos a ver la diferencia de conjuntos, ¿sí? ¿Ok? Estos conceptos no son nada difíciles, simplemente hay que interpretarlos nomás. La diferencia de conjuntos entre los conjuntos A y B es un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A, pero no pertenecen al conjunto B. Se denota de la siguiente manera, ¿sí? La diferencia entre A y B denota como A menos B y se define de la siguiente forma, ¿sí? El conjunto A menos B es el conjunto de los elementos que pertenecen al conjunto A, pero no pertenecen al conjunto B. Entonces, yo que encuentro en la resta de conjuntos entre un conjunto A y un conjunto B, ¿qué encuentro en la resta A menos B? Encuentro justamente los elementos que pertenecen al conjunto A, o sea, al minuendo, ¿sí? Pero que no comparten con el conjunto B, ¿ok? Es decir, solo los elementos que están en A, pero que no están en intersección. ¿Por qué? Porque los elementos que A comparte con el conjunto B son los que justamente se encuentran en la intersección, ¿sí? Entre A y B. Bien, representado gráficamente lo tenemos de esta forma. Aquí tenemos el referencial, ¿verdad? Aquí tengo el conjunto A y aquí tengo mi conjunto B, ¿sí? Entonces fíjense que esta parte que está aquí sombreada, esta parte que está aquí sombreada es el conjunto A menos B. Es decir, es decir, aquí tenemos, ¿sí? Los elementos, en toda esta región, en toda esta área, están los elementos que pertenecen al conjunto A, pero que no comparten con el conjunto B. ¿Ok? Es decir, esto no se considera, ¿sí? Otra forma de ver este gráfico es de la siguiente manera, ¿sí? Fíjense que eh, es como que el conjunto B, ¿sí? Le corte un pedazo al conjunto A. Y lo que me queda es la resta, ¿verdad? Entre A menos B. ¿Sí? Es como que el conjunto B, ¿sí? Lo moche al conjunto A y lo que me queda es la resta A menos B, ¿sí? Entonces, esta área es A menos B, ¿ok? Bien, yo de aquí puedo decir lo siguiente, se puede asegurar lo siguiente, que A menos B es el conjunto A menos la intersección entre A y B, ¿ok? ¿Sí? ¿Ok? Es decir que la diferencia entre A y B es el conjunto A menos la intersección, ¿sí? Bien. Esta definición se la puede parafrasear también de la siguiente forma. A menos B es igual al conjunto A, o son los elementos que pertenecen al conjunto A y, o sea, intersección los que pertenecen a B complemento, ¿sí? Ya vamos a ver el complemento de un conjunto, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta? Entonces, así es como se define la resta entre los conjuntos, entre el conjunto A y el conjunto B, A menos B. Son los elementos que pertenecen al conjunto A, pero que no pertenecen al conjunto B. Es decir, los elementos que están en A, pero que no están en la intersección entre A y B. ¿Sí? Tal como aquí está escrito. Diferencia simétrica entre conjuntos. ¿Sí? La diferencia simétrica entre los conjuntos A y B es un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen o al conjunto A o al conjunto B. Fíjense que al decir que pertenecen al conjunto A o al conjunto B, quiere decir que pertenecen a uno de los dos, pero no los dos a la vez. Es decir, esto es una disyunción exclusiva. ¿Sí? ¿Ok? El decir que pertenecen al conjunto A o pertenecen al conjunto B, estoy hablando de una disyunción exclusiva. ¿Ok? Se denota de esta manera,
¿sí? Se denota como un triángulo, ¿sí? Este triángulo es una letra griega llamada delta, se le llama delta, y se define de la siguiente manera, ¿sí? La diferencia simétrica entre A y B es igual a la resta entre A y B unión con la resta entre B con A, ¿sí? O también, por comprensión, la diferencia simétrica entre A y B es el conjunto de los elementos que pertenecen al conjunto A, pero no pertenecen al conjunto B, ¿sí? Es decir, aquí tengo A menos B, los que pertenecen al conjunto A, pero no pertenecen a B, son los que están en A menos B, o la O recordemos que es una unión, ¿sí? Los elementos que pertenecen a B, pero que no pertenecen al conjunto A. Entonces, esto no es nada más que los elementos que están en B menos A, ¿sí? Si tenemos la diferencia simétrica, ¿sí? Bien, representado en diagramas de Venn, lo tendríamos así. Representado en diagramas de Venn quedaría de esa forma, ¿sí? Entonces, la región sombreada que ven aquí, el área pintada, es la diferencia simétrica entre A y B, ¿ok? Entonces, fíjense, son los elementos que pertenecen o al conjunto A o al conjunto B. Si ven, aquí en toda esta región están los elementos que pertenecen a A o que pertenecen a B, pero no están los que pertenecen a la intersección, ¿ok? Otra forma de escribir la diferencia simétrica es de la siguiente manera. ¿Sí? Es la unión menos la intersección, ¿ok? Ahí tenemos. Entonces, mucho ojo, ¿sí? La diferencia simétrica también se puede escribir como la unión menos la intersección, ¿ok? Bien, ya. Antes de continuar, quería aquí acotar otra propiedad en la diferencia de conjuntos, ¿sí? Fíjense que si yo uno el conjunto A menos B y sabiendo que aquí tengo la intersección entre A y B, ¿sí? Entonces, si yo uno estas dos partes, formo totalmente el conjunto A. Es decir, el conjunto A lo puedo escribir como la resta entre A menos B unido con la intersección, ¿ok? Sí, bien. Vamos a ver ahora complemento de conjuntos o complementación de conjuntos, ¿sí? La complementación de un conjunto A es un nuevo conjunto formado por los elementos del conjunto referencial, pero que no pertenecen al conjunto A. Se denota de la siguiente manera, se denota de la siguiente forma, A y como exponente se le pone la C de complemento y se define como el complemento de A, o también llamado A complemento, es el conjunto de los elementos que pertenecen al referencial, pero que no pertenecen al conjunto A. Repito, el complemento de un conjunto o el conjunto A complemento
es el conjunto de los elementos que pertenecen al referencial, pero que no pertenecen al conjunto A. Es decir, ¿qué encuentro en el complemento de un conjunto? Simplemente encuentro los elementos que no pertenecen a dicho conjunto. ¿Ok? Ese es el complemento. ¿Sí? Son los elementos que no pertenecen al conjunto. ¿Sí? Representado gráficamente por diagramas de Venn, queda que si aquí tengo mi referencia y aquí tengo mi conjunto A, todo lo que está fuera de A, todo lo que esté afuera de mi conjunto A, es decir, toda esta parte sombreada, viene a ser el complemento de mi conjunto, ¿sí? El complemento del conjunto, ¿ok? Entonces, aquí están los elementos que no pertenecen al conjunto A, ¿ok? Pero pertenecen al referencial, ¿sí? Bien, entonces ese es el complemento de un conjunto, jóvenes. Es el conjunto formado por los elementos que no pertenecen a mi conjunto, ¿sí? O sea, los que están afuera de mi conjunto. Bien. Se puede observar lo siguiente, fíjense, que el complemento de, de el conjunto, ¿sí? Es igual a la resta entre referencial menos el conjunto A, ¿sí? Aquí está claramente, ¿sí? Si tengo aquí los elementos que pertenecen al conjunto referencial y no pertenecen al conjunto A, esto es claramente una resta entre el referencial menos el conjunto A, ¿sí? ¿Okay? Ya teniendo claro lo que es el complemento de un conjunto, ¿sí? Entonces, también se puede decir que la resta entre un conjunto A con un conjunto B es igual a la intersección entre el conjunto A con el complemento del otro conjunto, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿ok? Bien. De aquí también se puede observar lo siguiente, ¿sí? A ver, les pregunto, jóvenes, si yo intersecto el conjunto A con el complemento, si yo intersecto un conjunto con su complemento, ¿qué conjunto obtengo? Conjunto vacío. El conjunto vacío, correcto. ¿Sí? ¿Por qué obtengo el conjunto vacío? Porque simplemente estos dos conjuntos son disyuntos, ¿sí? ¿Ok? Simplemente son disyuntos, ¿ok? Porque aquí en A tengo unos elementos, pero en el complemento nunca voy a tener los elementos que están en el conjunto A. Entonces son conjuntos disyuntos, ¿sí? Y ahora si yo uno un conjunto con su complemento, ¿a qué llevo? ¿O qué conjunto tengo? El referencial. El referencial, correcto. ¿Sí? Porque si yo uno esta parte sombreada con el conjunto A, ¿sí? Si yo uno estas dos partes, justamente formo todo el conjunto referencial, ¿ok? Bien. Son propiedades muy importantes que las tienen que tener en cuenta, ¿sí? Vemos unas propiedades, las propiedades que gobiernan a las propiedades que gobiernan a las operaciones entre conjuntos, ¿sí? Empecemos. ¿Sí? Bien. Las propiedades que gobiernan a las operaciones entre conjuntos jóvenes son muy similares, por no decir las mismas, que las que tenemos en lógica matemática. ¿Por qué razón? Porque los conceptos, si bien lo pudiéramos observar, las definiciones de operaciones entre conjuntos, de la unión, de la intersección, del complemento, son definiciones que tienen conectores lógicos. Entonces trabajan con lógica matemática. ¿Sí? Así yo, así yo digo que la unión entre conjuntos se asocia como una disyunción inclusiva
la intersección se asocia con una conjunción, ¿sí? El complemento, es decir, se asocia con la negación, ¿sí? Entonces, eh, debido a que se asocian con estos conectores lógicos, ¿sí? Las propiedades de las operaciones entre conjuntos también son similares a las propiedades de la lógica matemática, ¿sí? El conjunto vacío se asocia con el cero, el conjunto referencial, que es el que abarca todo, se asocia con el 1, ¿sí? Entonces veamos. Propiedad conmutativa. En la unión tengo lo siguiente, que la unión entre los dos conjuntos, entre A y B, es lo mismo que tener la unión entre B con A, ¿sí? En la intersección tengo que la intersección entre A y B es lo mismo que tener la intersección entre B con A, ¿sí? A asociativa. Si yo tengo tres conjuntos, A, B, C, y primero asocio o agrupo A con B, en la unión, si yo primero agrupo la unión entre A con B, es lo mismo que yo primero agrupe la unión entre B con C y luego lo una con el conjunto A, ¿sí? ¿Sí? Intersección. Si yo tengo aquí tres conjuntos que se están intersectando, entonces, si yo asocio primero la intersección entre A y B, es lo mismo que yo primero asocie la intersección entre B y C y luego lo intersecte con A, ¿sí? Idempotencia. En la unión, ¿qué me dice? La unión de un conjunto consigo mismo es el mismo conjunto, ¿sí? La unión entre un conjunto consigo mismo no es nada más que el mismo conjunto. Esto se asocia con la propiedad de lógica matemática P o P equivale a P, ¿sí? En la intersección, ¿qué me dice? La intersección entre un conjunto consigo mismo es igual al mismo conjunto. Esto se asocia con la propiedad lógica P, conjunción P equivale a P, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta que todas estas propiedades también son similares o son análogas a las propiedades de la lógica matemática, ¿sí? Propiedad de identidad. ¿Qué me dice? Que en la unión me dice que si yo uno un conjunto con el vacío, me da el mismo conjunto. La unión entre un conjunto con el vacío me da el mismo conjunto. ¿Sí? Es como que yo sume A más 0, me da A. Esto se asocia con la propiedad de lógica matemática P o 0 equivale a P, ¿sí? En la intersección, ¿qué me dice? Si yo intersecto un conjunto con el referencial, me da el mismo conjunto. Si yo intersecto un conjunto con el referencial, me da el mismo conjunto. Esto se asocia a la propiedad lógica P y 1 equivale a P, ¿sí? Como que P sea el conjunto, el referencial se lo asocia a 1 y ahí tengo el resultado, ¿sí? Propiedad de absorción. ¿Qué me dice la propiedad de absorción? Si yo uno un conjunto con el referencial, obtengo el referencial, ¿sí? Eso es la unión. Esto se asocia con la propiedad de lógica matemática que dice P o 1 equivale a 1, ¿sí? La absorción en la intersección, ¿qué me dice? A, si yo intersecto un conjunto con el vacío, me da el conjunto vacío, ¿sí? Esto se asocia con la propiedad de lógica matemática P y 0 equivale a 0. Entonces, fíjense la similitud que tienen estas propiedades con las propiedades de la lógica matemática, ¿sí? Bien, continuemos. Aquí tenemos otra propiedad de jóvenes, la propiedad de complementación, que me dice que el complemento de un conjunto
perdón, el complemento del conjunto vacío es igual al referencial. El complemento del conjunto vacío es igual al referencial, ¿sí? Recordemos que el complemento se asocia a una negación, ¿sí? Entonces, esta propiedad de complementación equivale o es análoga a la propiedad de lógica matemática que dice el negado de 0 equivale a 1, ¿sí? Como que esto sea el complemento, esto sea el vacío y el 1 sea el referencial, ¿ok? Sí, fíjense la analogía, ¿ok? Bien, la otra. El complemento del conjunto referencial es el conjunto vacío, ¿sí? El complemento del conjunto referencial es el conjunto vacío. Esta propiedad se asocia a la siguiente. En lógica matemática, el negado de 1 equivale a 0. ¿Sí? La siguiente, doble complementación o involutiva. Es decir, ¿qué me dice? El complemento del complemento de un conjunto es el mismo conjunto. Es decir, si yo complemento dos veces un conjunto, obtengo el conjunto original. Esto es análogo a la propiedad de lógica matemática, la de doble negación, ¿verdad? El negado de una variable o de una proposición es la misma proposición, ¿ok? ¿Sí? Propiedad distributiva, A unión B intersección C es igual a A unión B intersección A unión C. ¿Sí? A intersección B unión C es igual a A intersección B unión A intersección C. ¿Ok? Análogos a las propiedades distributivas también de la lógica matemática. Propiedades de De Morgan. El complemento de la intersección, ¿sí? O A intersección B complemento es igual a complemento unión B complemento, ¿sí? Entonces, fíjense, el complemento de una intersección, ¿sí? Me cambia la operación, me la cambia a unión, pero también complemento los conjuntos, ¿sí? Esto es similar a la propiedad de las leyes de Morgan en lógica matemática, que me dice que el negado de P y Q es igual, equivale a decir al negado de P o negado de Q, ¿sí? El complemento de la unión, en cambio, es A complemento, intersección, B complemento, ¿sí? Leyes de Morgan, ¿ok? En conjuntos. Tenemos aquí A unión A complemento, el eje referencial, como ya lo vimos en la diapositiva anterior. La intersección entre un conjunto con su complemento es el conjunto vacío, ¿sí? ¿Sí? Ahí tenemos entonces esas leyes. También tenemos acá otras leyes, ¿sí? Otras leyes que son muy importantes. Por ejemplo, está aquí A menos B unión C es igual A menos B intersección A menos C, ¿sí? Acá en cambio A menos B intersección C es igual A menos B unión A menos C, ¿ok? Bien, continuemos. Hagamos este ejemplo, ¿sí? Me dicen, sean los conjuntos A formado por esos elementos y B formado por esos cuatro elementos que están allí. Encontrar primero la unión, ¿sí? Entonces vamos a encontrar la unión entre estos conjuntos, entre los conjuntos A y B.
Y tenemos lo siguiente. Vamos con la A. Entonces voy a hacer la unión entre los conjuntos. A unión B quedaría de la siguiente forma. Lo voy aquí a cerrar con llaves. Entonces, ¿qué elementos tengo que poner en la unión entre A con B? Tengo que poner todos los elementos de A, ¿verdad? Entonces, comienzo colocando todos los elementos de A. 1 asterisco, el símbolo de suma, delta y omega. Este símbolo se llama omega. ¿Sí? Ok, y también tengo que colocar aquí los elementos de B. Pero, coloco los elementos de B, pero que ya no se repitan aquí con los elementos de A. ¿Ok? Es decir, lo que ya no tengan en común con los elementos de A. ¿Por qué? Porque yo no puedo colocar elementos repetidos. ¿Ok? Entonces, la A no se repite acá. Entonces, si la coloco, este símbolo de pregunta no lo comparte con el conjunto A, entonces también lo coloco. Pero fíjense que estos dos los comparte aquí con el conjunto A y este que está acá también. Entonces ya no van porque ya están aquí, ¿ok? Sí, bien. Por eso es que en la fórmula de la unión A unión B, en la fórmula de la cantidad de elementos que tiene la unión entre dos conjuntos, hay que restar la cardinalidad de la intersección, ¿ok? ¿Para qué? Para no contar los elementos repetidos, para contarlos solamente por una vez, ¿sí? Bien. Les pregunto aquí, ¿cuál es la cardinalidad de la unión entre A con B? 7. 7, ¿verdad? 2, 4, 6, 7. Tiene 7 elementos, ¿ok? Bien. Vamos ahora con la intersección. Entonces, en la intersección que coloco los elementos que tienen en común A y B, ¿sí? Serían este simbolito más y el símbolo de delta, ¿ok? ¿Sí? Entonces aquí puedo decir que la cardinalidad de la intersección, ¿cuánto es? 2. 2. ¿Sí? 2, ¿verdad? Bien. ¿Cuánto es la cardinalidad del conjunto A? 5, ¿verdad? La del conjunto B, 4. 4, ¿verdad? Sí. La cardinalidad de la unión entre A y B, recordemos que es la cardinalidad de A, ¿verdad? Más la de B, menos la cardinalidad de la intersección, ¿verdad? ¿Ok? Cardinalidad de A vale 5, más la de B que vale 4, y menos la cardinalidad de la intersección que vale 2, ¿verdad? ¿Cuánto me da entonces la cardinalidad de la unión? 5 más 4, 9, menos 2, 7. Entonces, como vemos, ¿sí? la fórmula para encontrar la cardinalidad de la unión entre dos conjuntos y funciona, ¿sí? Por eso que hay que quitarle la intersección, hay que quitarle. Si yo no le quitaría la intersección aquí, sería 5 más 4, ¿verdad? Pero aquí fíjense que tengo dos elementos que se repiten, entonces esos dos hay que quitarlos, por eso es que se le quita esos elementos que se repiten, ¿sí? Para contarlos por uno nomás, para contarlos por solamente un elemento, ¿ok? Bien,
Continuemos. C. La diferencia entre A con B, es decir, A menos B. Bien, ¿qué tengo que colocar en la diferencia entre A con B? Coloco los elementos de A, ¿verdad? Coloco todos los elementos del minuendo, excepto los que están compartiendo con el otro conjunto, es decir, con el conjunto B. Es decir, coloco los elementos de A, excepto los que están en la intersección. ¿Sí? Entonces irían el 1, el símbolo de asterisco. Este símbolo más no va porque lo comparte con B. El símbolo de omega tampoco, el símbolo delta tampoco va porque lo comparte con B. Pero sí va este otro símbolo, el de omega, ¿sí? Entonces ahí tengo A menos B, ¿sí? Ahí tengo A menos B, ¿ok? Ya. Vamos ahora haciendo el literal de B menos A. Entonces, ¿qué coloco en la resta B menos A? ¿Qué coloco aquí? Coloco los elementos que pertenecen al conjunto B, pero que no comparten con el conjunto A. Es decir, colocaría la vocal A, el signo de pregunta, y estos dos no, ¿verdad? Porque estos dos son los que tienen en la intersección A con B, es decir, los que comparte A con el conjunto B. ¿Sí? Entonces ahí tengo la resta B menos A. ¿Sí? Bien. Vamos ahora con el literal E. Diferencia simétrica entre A y B. Es decir, ¿sí? Voy a hacer la diferencia simétrica entre A y B. Sí. Entonces, vamos aquí a cerrar por aquí las llaves. Recordemos que la diferencia simétrica es una resta, ¿verdad? Lo puedo poner como una resta entre la unión con la intersección, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tengo la unión, ¿verdad? Y también tengo la intersección. Entonces, si es una resta entre estos dos, los elementos que irían aquí en la diferencia simétrica serían todos los elementos que pertenecen a la unión, excepto los que están en la intersección. Entonces irían estos elementos, 1, asterisco, estos dos no van, ni el de aquí ni el de acá, porque pertenecen a la intersección también, pero el resto sí va. Omega, esta letra y el signo de pregunta, ¿ok? Ahí tenemos la diferencia simétrica, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, no hay preguntas, ¿verdad? Entonces, continuemos. Hagamos este ejemplo. Creo que este ejemplo no está en las diapositivas. Por favor, tómenle un capture de pantalla, hagan un print screen, ¿sí? Para que lo tengan allí en su colección. Entonces, tenemos el ejercicio, dice, sea el conjunto referencial, el conjunto formado por los números naturales del 1 al 7, como aquí podemos observar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y los conjuntos A, el conjunto formado por los números del 1 al 4, B, el conjunto formado por los números del 2 al 7, no, 2, 5, 6, 7, y C, el conjunto formado por los números 5, 6, 7. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué me dicen? El conjunto A menos B complemento, intersección, A complemento, unión B complemento, y todo eso complemento es igual a una de esas opciones que están allí, ¿verdad? Bien, ok. ¿Cómo resolvemos el ejercicio? A simple vista, uno pensaría en que, bueno, hay que hacer todas estas operaciones aquí, todas, para llegar a una de las respuestas. Es decir, primero hay que hacer A menos B, luego sacar el complemento, para tener toda esta parte que está aquí. Luego hay que sacar el complemento de A, luego el complemento de B y unirlos, para tener esta parte que está aquí, ¿verdad? Finalmente, o bueno, antes del final, luego de eso, intersectar estos dos conjuntos y finalmente hallar el complemento de esa intersección, ¿ok? Pero bueno, es un trabajo algo, un poquito largo ahorita y también medio tedioso, ¿sí? ¿Okay? O sea, toda esta expresión es larga para trabajarla, es un poco larga. Entonces, como sabemos, como tenemos propiedades que cumplen las operaciones entre conjuntos, ¿sí? Podemos aplicarlas para tratar de reducir esto un poquito, ¿sí? O sea, no es para que se me borre, por ejemplo, esta parte, o sea, sino para tratar de por lo menos llegar a operaciones un poco más sencillas que serían como una resta, eso es algo rápido de hacer, una intersección también es rápida de hacer, ¿ok? ¿Sí? Pero primero sacar complementos, después otro complemento, y eso sí es un poco tedioso. Entonces vamos a aplicar las propiedades de las operaciones entre conjuntos para tratar de que esto no quede tan extenso de trabajarlo. Entonces voy a reescribir aquí la expresión A menos B complemento, intersección, A complemento, unión B complemento. Esto es complemento, ¿ok? Bien, empezamos. Esto va a ser igual a lo siguiente, ¿sí? Bien. Aquí vamos a aplicar aquí De Morgan. ¿Por qué? Porque tengo el complemento de una intersección. El complemento de una intersección. Entonces, ¿qué me dice De Morgan? Que cuando yo tengo X intersección Y complemento, ¿verdad? Esto es igual a X complemento unión Y complemento, ¿sí? Eso me dicen las leyes de De Morgan, ¿ok? En conjuntos. Entonces aplico esto aquí y digo que esto es igual a A menos B complemento, unión, A complemento, unión B complemento y esto complemento, ¿sí? ¿Ok? Bien, continúo. El complemento del complemento me da esto que está aquí adentro, ¿verdad? Sería A menos B, ¿sí? Unión. ¿Sí? Recordemos que
recordemos que asimismo por De Morgan, yo puedo decir, fíjense, que X intersección Y es igual a X complemento, unión Y complemento, y todo eso complemento, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? O sea, de aquí paso acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo aquí complemento, ¿verdad? A la izquierda, y también complemento hacia la derecha, el complemento de el complemento me da lo que está aquí adentro, que es la intersección, ¿sí? Entonces me queda que en la intersección es el complemento de X unión complemento de Y. Entonces, aquí me quedaría entonces que el complemento de esta unión queda de la siguiente forma: A intersección B, ¿ok? ¿Sí? Porque el complemento de A es A, y el complemento de B es B, ¿sí? Bien, entonces, fíjense que hasta aquí ya se ve un poco ya más sencillo para trabajarlo, ¿verdad? ¿Ok? Sin embargo, esto todavía puede ser reducible. ¿Cómo? Recordemos lo siguiente, ¿sí? Recordemos en la diferencia, en la resta de conjuntos, que yo les dije que el conjunto A se puede formar como la resta entre A con B unido a la intersección, ¿sí? Entonces, todo esto que está aquí es simplemente el conjunto A, ¿sí? Entonces, jóvenes, toda esta expresión que está aquí no es nada más que el conjunto A. Y el conjunto A es el conjunto formado por los números que van del 1 al 4. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción A. Justamente la A del conjunto A. ¿Sí? Entonces ahí tengo la respuesta al ejercicio, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Entonces fíjense cómo las propiedades de conjuntos, de las operaciones entre conjuntos, me ayuda a que las operaciones que yo hoy tenga se conviertan un poco más sencillas, ¿sí? Se hagan un poco más sencillas, ¿ok? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Está claro el ejercicio? Bien. Entonces, cuando tengan operaciones un poco así largas, ¿sí? Que se vean un poco difíciles de resolver o que se vean un poco tediosas, pueden utilizar propiedades, ¿sí? De las operaciones de conjuntos para que tengan la posibilidad de simplificar, ¿sí? O de minimizar o reducir una expresión. Bien, continuemos. Ejemplo 2, ¿sí? Vamos a hacer este tipo de ejercicios, ¿sí? Que me dice lo siguiente: determinen los conjuntos A, B y C, conociendo que el conjunto referencial es, el referencial sería el conjunto de los números naturales, ¿verdad? Entre 1 y 10, que van del 1 al 10, ¿sí ven? Entonces ahí tengo una condición, que ese es el referencial, ¿sí? Ya. ¿Qué más tengo? Tengo estas otras condiciones, ¿verdad? Tengo estas otras condiciones. A intersección B es este conjunto. A menos C es este conjunto. B menos C menos A es este conjunto. A unión B unión C complemento es este conjunto. Y por último, ¿qué me dicen? El número de elementos que tiene A es igual al número de elementos que tiene B, y esto es igual a 6. ¿Sí? El número de elementos que tiene A es el número de elementos que también tiene B, y ambos tienen 6 elementos, ¿sí? Es decir, tienen la misma cardinalidad, ¿ok? Mucho ojo, no porque
Eso sí tengan también cuidado, por favor. No porque la cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de B, A tiene que ser igual a B. Esto es una proposición, jóvenes, falsa, ¿sí? Esto de aquí es una falacia, ¿sí? Porque yo pueda que tenga un conjunto, por ejemplo, el conjunto de las vocales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos elementos tiene? Tiene 5 elementos, ¿verdad? Pero también puede que tenga un conjunto por los números formados del 1 al 5. También tiene 5 elementos, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? ¿Son iguales esos conjuntos? No, ¿verdad? Un conjunto de vocales no es igual al conjunto de números, ¿sí? Entonces, a pesar que tienen la misma cardinalidad, no son iguales, ¿ok? ¿Sí? Entonces, esta proposición, esta condicional, es una contingencia, ¿sí? La recíproca sí es una tautología, es decir, si yo tengo dos conjuntos iguales, entonces son iguales también sus cardinalidades. Esto sí es una tautología, es decir, siempre es verdadero, ¿sí? Ya, mucho entonces con esto, ¿ok? Mucho entonces con esto. No es que les tiene que dar, no es que A y B tienen que darle los mismos conjuntos, no necesariamente, no, ¿ok? Bien, denme un segundo por favor, jóvenes, ¿sí? Bien, entonces lo que tenemos que hacer aquí en el ejercicio es hacer cumplir cada una de estas condiciones, ¿verdad? ¿Cuántas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 condiciones que hay que hacer cumplir. Ok. ¿Cómo se resuelven este tipo de ejercicios? Bueno, cuando tengo condiciones jóvenes, siempre es bueno resolver los ejercicios en estos casos, ¿sí? Utilizando un diagrama de Venn. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Sí? Vamos a utilizar un diagrama de Venn para representar cada una de estas condiciones que aquí me da el ejercicio. ¿Ok? Entonces, vamos aquí a dibujar el diagrama de Venn, ¿sí? Entonces aquí tengo mi referencial, ¿sí? Tengo aquí mi conjunto referencial, que yo sé que es el número, que es el conjunto formado por los números del 1 al 10, números naturales, ¿sí? ¿Cuántos conjuntos tengo aquí? Tengo 3, ¿verdad? A, B y C, que son los que tengo que encontrar. Entonces los represento aquí también, pues, ¿sí? Entonces tengo conjunto A, aquí está. ¿Sí? Mi conjunto B lo voy a representar intersectándose con A. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna condición que me indique lo contrario, ¿sí? O sea, ninguna condición me está diciendo que no hay intersección. Bueno, aunque aquí sí tengo una, ¿verdad? Aquí me dice que sí hay intersección, por lo tanto, tengo que dibujar la intersección entre A y B, ¿sí? Mi conjunto C lo voy a dibujar también así, intersectándose con A y B también, porque, bueno, a pesar que no me hablan nada de la intersección entre A con C o entre B con C, y mucho menos entre los tres, ¿sí? Tampoco me dicen que son disyuntos, ¿ok? Entonces yo sí podría dibujarlos de esta forma, ¿sí? Bien, empecemos entonces. Primera condición, ¿qué me dice? A intersección B es el conjunto formado por los números del 1 al 4, ¿sí? Entonces, dónde tendrían que ir estos elementos? Justamente aquí, en toda esta parte rayada, ¿sí? Pero bueno, podría ir aquí, o podría ir acá, o podría repartirse entre estas dos, ¿verdad? Sí, ya, todavía no sé
cómo colocarlos, pero yo sé que tiene que estar aquí en la intersección de A con B. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es decir, yo puedo aquí poner 1 y 2 aquí, y acá 3 y 4, o puedo poner aquí 1, 2, 3 y acá 4, o puedo acá poner 1, 2, 3, 4 y dejar esto vacío. Pero ahí tengo que ver cómo los coloco según las demás condiciones. ¿Sí? Entonces, dejemos esta por el momento así tal cual. Vamos con la otra. ¿Qué me dice? Me dice que A menos C es igual a 1, 2 y 7. Es decir, según cómo yo coloque esta intersección, también tiene que influir en la otra. ¿Sí? Bien. Si me dice que aquí que A menos C es el conjunto formado por 1, 2 y 7, ¿cuál es el concepto o la definición de A menos C? La definición de A menos C es el conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A, pero que no están en el conjunto C. ¿Ok? Es decir, 1, 2 y 7 tienen que estar solamente en el conjunto A, pero no en el conjunto C. Ya. Entonces, solamente aquí me remito al conjunto entre A y C, al conjunto A y al conjunto C. Es decir, 1, 2 y 7 tienen que estar solamente aquí, en esta región, aquí. Solamente aquí. Solamente aquí. Y entonces, como 1 y 2, fíjense, también forman parte de la intersección, ¿sí? Entonces, yo ya sé dónde colocar al menos estos dos elementos, 1 y 2, ¿verdad? Entonces, 1 y 2 tienen que estar aquí, ¿verdad? ¿Ok? ¿Por qué? Para que hacer cumplir esta condición de A menos C, ¿sí? Y a la vez también hacer cumplir la condición de la intersección entre A y B, ¿ok? Entonces, aquí coloco 1 y 2, ¿sí? Y como en A menos C también está el 7, pero no está el 7 aquí en la intersección, entonces debería estar aquí afuera, ¿sí? Tiene que pertenecer al conjunto A, pero no estar en C. O sea, yo no lo puedo poner aquí, por ejemplo, aquí no, porque si no estuviera también en C, ¿ok? Entonces, esta parte ya está cumplida. Vamos a terminar de cumplir ahora la intersección, ¿sí? Fíjense, como 3 y 4 está en la intersección, o sea, aquí, pero no está en la resta de A menos C, entonces 3 y 4 tienen que también formar parte del conjunto C, ¿ok? Es decir, 3 y 4 lo colocaría acá, ¿sí? Con esto ya se cumplen estas dos condiciones, ¿verdad? La intersección entre A y B es 1, 2, 3 y 4, y sí cumple, ¿sí ven? 1, 2, 3 y 4. Y la resta entre A con C es hasta el momento 1, 2 y 7, es decir, 1, 2 y 7. Son los elementos que están en A pero que no están en C. ¿Sí? Entonces hasta eso ya tengo cumplidas estas dos condiciones. Vamos con la siguiente. ¿Qué me dice? B menos C menos A es el conjunto formado por 8 y 9. ¿Sí? Ok. ¿Qué significa la resta B menos C menos A? Yo la puedo interpretar como los elementos que pertenecen al conjunto B, pero, o sea, una intersección, y que no pertenecen a C, es decir, C complemento, y que tampoco pertenecen al conjunto A. ¿Ok? Así como se puede interpretar esta resta. ¿Sí? Es decir, estos numeritos 8 y 9 solamente tienen que estar en B. Es decir, tienen que estar en B, pero no tienen que estar en C ni en el conjunto A. Es decir, solamente tienen que estar en esta zona. En esta zona es que tienen que estar nomás los números 8 y 9, ¿sí? Solamente aquí. ¿Ok? Entonces vamos a colocarlos. Entonces aquí está el 8 y aquí está el 9, ¿sí? Entonces ya está cumplida esta condición. Bien. Sigamos con la otra. ¿Qué me dice? El complemento de la unión entre A con B y C es el conjunto formado por los números 5 y 6. La unión de los tres conjuntos, fíjense, es toda esta región que está aquí, toda esta parte sombreada que está aquí, toda esta región que está aquí, sí, que estoy que señalo, toda esta parte que está aquí, ¿sí? El complemento, ¿qué sería? La parte de afuera. Entonces 5 y 6 irían aquí afuera, ¿sí? ¿Dónde los coloco? Pues bueno, por aquí, 5 y 6, ¿sí? Entonces ya está cumplida esta parte que está aquí, ¿sí? Vamos ahora con la última condición. ¿Qué me dice?
El número de elementos que tiene el conjunto A es 6. Y también el número de elementos que tiene el conjunto B es 6. Es decir, la cardinalidad de A es 6 y también la cardinalidad de B también es 6. ¿Sí? Bien, veamos si estamos cumpliendo las dos. Empecemos con el conjunto B. ¿Cuántos elementos tiene B? Los cuento aquí. Serían todos los que están aquí dentro del conjunto B. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 elementos. Entonces, por ahora cumple el conjunto B. Veamos en el conjunto A. ¿Cuántos elementos tiene hasta ahora? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Ah, me faltaría entonces un elemento para que la cardinalidad sea 6. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde saco ese elemento? Entonces, como ya aquí tengo todos estos elementos, tal como están aquí puestos estos elementos, me hacen cumplir todas estas condiciones. ¿Qué condición me hace falta ver? Que mi diferencial sea el conjunto formado por los números del 1 al 10. Entonces, ¿qué números tengo aquí hasta ahora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, me falta el 10, ¿verdad? Perfecto. Entonces, este número 10 es que me tiene que hacer cumplir esta condición que me falta de que la cardinalidad de A sea 6. La pregunta es, ¿dónde lo coloco? ¿Dónde pongo ese número 10? Pues bien, jóvenes, esto que está aquí ya no hay que moverlo. Esto que está aquí ya no hay que tocarlo. ¿Por qué? Porque así tal cual están, los elementos me hacen cumplir esta condición. ¿Sí? Si yo modifico si yo modifico alguna de estas áreas, ¿sí? Si yo modifico alguna de estas regiones, voy a modificar estas condiciones. ¿Sí? Entonces, a ver, veamos qué áreas están ocupadas. Ya está ocupada esta área que está afuera por 5 y 6. Esta área que está aquí ya está ocupada por 7. Esta que está aquí ya está ocupada por 1 y 2. Este pedacito de aquí ya está ocupado por 3 y 4. Este pedazo de aquí ya está ocupado por 8 y 9. Lo que me queda libre es qué cosa es esto. Este pedazo me quedaría libre. Este pedazo también me quedaría libre. Y el de acá también me quedaría libre. ¿Sí? Bien. El 10. ¿Dónde lo tendría que colocar para hacer cumplir esta condición que me falta? Tengo que colocarlo en una área que pertenezca al conjunto A. ¿Ok? El Sería lado aquí, del, ¿verdad? La sí, de el lado aquí, del 3. aquí, ¿verdad? Sí. Aquí tengo que colocar el número 10 para hacer cumplir en esta área libre, tengo que colocar el número 10 para hacer cumplir que el número de elementos de A sea 6. Y ahí sí, contemos 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí sí tiene 6 elementos. Por lo tanto, ya cumplo también esta última condición que está aquí, ¿sí? Entonces, listo, ya tengo todos mis elementos de mi conjunto referencial también. Entonces ya puedo armar los conjuntos que me están pidiendo A, B y C. Entonces aquí digo conjunto A, conjunto B, y conjunto C. Bien. Conjunto A. ¿Qué elementos Sería tengo en A? 1, 2, 3, 4, 7 y 10, ¿verdad? ¿Sí? Cumple con que su número de elementos es 6, ¿verdad? 2, 4, 6 elementos, sí cumple, ¿sí? ¿Sí lo ven? Conjunto B. Sería el conjunto formado por 1, 2, 3, 4, 8 y 9. ¿Sí? También cumple con que su cardinalidad es 6, ¿verdad? ¿Sí? Y el conjunto C es el conjunto formado por 3, 4 y 10, ¿verdad? ¿Sí? Ahí tenemos los tres conjuntos que me están pidiendo, ¿ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda sobre el ejercicio? ¿Alguna pregunta? Profesor, una pregunta, ¿por qué la cardinalidad sale 6? Es que no logro entender bien esa parte. La cardinalidad es el número de elementos que tiene mi conjunto. Cuéntelos.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. Ya, muchas gracias. Que también 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. ¿Sí? Bien, jóvenes. Este ejercicio, por favor, bueno, se los dejo como una pequeña tarea, ¿sí? Para que la resuelvan para el día de mañana. El día de mañana pregunto, ¿sí? Sobre este ejercicio, ¿sí? Así que, por favor, bueno, tómense en el resto de la clase para que lo puedan resolver, ¿sí? ¿Ok? Por favor, háganle un print al ejercicio,